Hola, bienvenidos a la unidad número 2 de la materia Análisis de la Realidad Nacional. En esta unidad estaremos estudiando los indicadores actuales del estado socioeconómico nacional, regional y local. Es decir, vamos a estar viendo estadística que nos indique cómo se encuentra en la actualidad el estado socioeconómico tanto a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. El estudio de estos indicadores es importante ya que de esta manera nosotros podemos tener idea de realmente cuál es la situación social y económica de nuestro país y de nuestra localidad, en cierta forma. Bien, lo primero que vamos a revisar va a ser el tema de demografía nacional, estatal y local. La demografía es una ciencia cuyo fin es el estudio de la población humana y por lo tanto se ocupa de la dimensión, estructura, evolución y caracteres generales, que tiene que ver con un punto de vista cuantitativo, es decir, cifras, datos como tal. Bien, básicamente lo que estudia la demografía es la dinámica poblacional, la evolución de esta población, etcétera, etcétera. Para fines de estudio vamos a dividir a la demografía en estática y dinámica. La demografía estática va a ser aquella que se va a encargar de estudiar las poblaciones humanas en un momento determinado desde un punto de vista de dimensión, territorio, estructura, características estructurales, etcétera, etcétera. Es decir, la demografía estática va a estudiar a una población, pero en un momento determinado, en un punto de la historia. Por ejemplo, un año específico, 2010. Entonces, la demografía estática va a estudiar qué fue lo que ocurrió, qué datos tenemos de esa población durante el 2010. Por otra parte, tenemos la demografía dinámica. La demografía dinámica va a estudiar la evolución de las poblaciones humanas con el tiempo. En lugar de enfocarse solamente a un punto de la historia, lo que va a hacer la demografía dinámica es revisar cómo es que han ido evolucionando las poblaciones a lo largo del tiempo, cómo es que van modificando, por ejemplo, su dimensión, su territorio, la estructura, es decir, hace análisis de cómo van evolucionando los indicadores de la demografía estática, usa los diversos indicadores de puntos específicos para ver evolución, para ir analizando avances o retrocesos dentro de la sociedad, dentro de las poblaciones. Recordemos que al estar analizando indicadores, necesitamos analizar cifras. Bien, en nuestro país, ¿quién nos da esas cifras? Tenemos al INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, esta organización nos va a dar los datos que va recogiendo de los censos de población y vivienda. Lo único que tenemos que hacer para acceder al INEGI pues es buscar en Google INEGI, le damos clic a la página y nos manda a toda su base de datos estadística que tiene. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de evolución poblacional. Nosotros para ver precisamente cómo es que ha evolucionado una población, en este caso pues meramente poblacional, podemos ver muchas características, muchos indicadores que también estaremos revisando más adelante. Pero por ejemplo en población, si yo quiero saber los indicadores de población a nivel nacional, bueno, pues le doy en esta página del INEGI y por ejemplo nos dice que para el 2015, que fue el último conteo de población, en nuestro país había 119.938.473 habitantes. Incluso, acuérdense que por ahí veíamos acerca de la demografía estática y dinámica. Si yo hablara de la demografía estática, estaría hablando de un punto en específico de la historia, un año en específico. Aquí nosotros podemos ver varios indicadores de demografía estática, por ejemplo, a ver la población en 1910, exactamente en ese punto de la población, en 1921, en ese momento histórico, 1930, y también hablábamos de la demografía dinámica, por ejemplo, nos decía que la dinámica estudiaba la evolución a lo largo del tiempo. Si nosotros hacemos uso de todos estos datos que vienen, podemos ver cómo es que ha ido evolucionando la población. En este caso, pues tenemos una tendencia a crecer poblacionalmente. Bueno, así es como nosotros podemos aplicar la demografía estática y dinámica y el INEGI nos da los datos que yo necesito precisamente para poder hacer todos estos estudios poblacionales. Bien, aquí por ejemplo nos habla de la población total del país. También nosotros podríamos buscar la población por estado, bien, y ver otros indicadores, por ejemplo, el índice de envejecimiento, también, por ejemplo, la relación hombres-mujeres, el porcentaje de edad, población por edad y sexo, etcétera, etcétera.
Bien, a nivel nacional tenemos estos indicadores. Si yo quisiera ya buscar a nivel estatal, a nivel regional, simplemente nos vamos a los datos que tenemos aquí. Y yo puedo buscar México en cifras, puedo seleccionar un determinado estado, por ejemplo, en este caso Querétaro, y podemos ver pues el porcentaje de población a nivel estatal, ¿sí? En este caso, la entidad federativa nos dice que tiene una población para el 2015, tiene una población de 2.043.851 personas. Ahí nosotros podemos encontrar, por lo tanto, un indicador regional a nivel Querétaro, a nivel estatal. Si yo me quiero ir todavía más a nivel local, por ejemplo, municipal, yo en el municipio de Querétaro, por así decirlo, hay una población de 801.940 personas para el 2010. ¿Por qué la diferencia de los registros 2015-2010? Bueno, pues recordemos que en el 2010 se hacen los censos de población y vivienda y en el 2015 los conteos. Bien, básicamente entonces estamos ahorita revisando los temas de demografía nacional, estatal y local y los indicadores, es decir, las cifras de población. Y hasta aquí el tema del día de hoy.